recuerdo el sonido de los martillos en la obra, la promesa de un futuro sólido, y como hoy esas paredes parecen susurros de una ilusión rota. Aquella época en que hogar era sinónimo de refugio perdurable, se ha transformado en una sucesión de fachadas que apenas resisten el paso del tiempo. ¿Qué ha sucedido con la dignidad de nuestras viviendas? La respuesta se oculta tras capas de decisiones corporativas, incentivos fiscales y trucos de ingeniería que la industria prefiere no revelar. Soy un historiador de la arquitectura contemporánea, y llevo años observando cómo la industria del ladrillo y el cemento ha sucumbido a una lógica de rentabilidad sin alma. En la última década, la estética barata se ha convertido en la norma, no por accidente, sino como resultado de una serie de maniobras que buscan reducir costes a cualquier precio. En los próximos 15 minutos desglosaremos los factores que han convertido nuestras casas en escenarios de decadencia veloz, descubriremos el secreto que permite a los promotores ahorrar millones y, sobre todo, entenderemos qué podemos hacer nosotros, como consumidores, para exigir calidad. Empecemos por el entusiasmo inicial, esa era de expansión masiva que surgió tras la gran crisis financiera. Los gobiernos, ansiosos por reactivar la economía, lanzaron políticas de vivienda accesible, ofreciendo subsidios y facilidades crediticias a los desarrolladores. De pronto, los terrenos periféricos se llenaron de proyectos gigantescos, impulsados por la promesa de casa propia para todos. Pero la rapidez del crecimiento trajo consigo una presión desmedida para reducir tiempos y gastos. Los constructores, bajo la sombra de los incentivos, comenzaron a externalizar cada vez más procesos, creando fideicomisos de desarrollo que trasladaban riesgos y responsabilidades a terceros. Así, la cadena de suministro se volvió una maraña de subcontratistas, cada uno buscando su propio margen de beneficio. Este modelo de descentralización de responsabilidades abrió la puerta a la cultura del ahorro a la mínima. En lugar de invertir en materiales de calidad, los promotores optaron por soluciones de bajo costo que apenas cumplían con los estándares mínimos. El uso de paneles prefabricados de hormigón ligero, revestimientos sintéticos y sistemas de aislamiento barato se convirtió en la norma. La falta de control de calidad, sumada a la ausencia de una supervisión rigurosa, permitió que se construyeran viviendas que, aunque visualmente modernas, estaban destinadas a deteriorarse rápidamente. Como ejemplo, podemos observar el caso de una urbanización en la zona sur de la capital, donde los residentes comenzaron a reportar grietas en los muros y filtraciones de agua a los pocos meses de mudarse. La respuesta oficial fue que se trataba de un ajuste natural, mientras que la verdadera causa era la sustitución de los tradicionales ladrillos de arcilla por bloques huecos de bajo coste. Otro mecanismo oculto radica en los incentivos fiscales que favorecen la reducción de la superficie construida. Las normativas de zonificación, diseñadas para maximizar el número de viviendas en un mismo lote, obligan a los desarrolladores a compactar los espacios, sacrificando áreas comunes y la calidad estructural. De esta manera, se ahorra en materiales y mano de obra, pero a costa de la habitabilidad. El resultado es una vivienda que parece espaciosa en los planos, pero que, en la práctica, se siente claustrofóbica y carente de solidez. ¿No es acaso una forma de vender un sueño empaquetado en una caja de cartón? La presión del mercado también ha impulsado la adopción de técnicas constructivas rápidas y sucias. En lugar de emplear métodos tradicionales, como el encofrado de madera y el curado lento del hormigón, se utilizan moldes metálicos y aditivos químicos que aceleran el proceso, pero reducen la resistencia a largo plazo. Los promotores, al poder entregar la obra en cuestión de meses, cobran más rápido sus inversiones y reducen el riesgo financiero. Sin embargo, el costo oculto se paga con reparaciones constantes que a la larga terminan recargando al propietario con gastos inesperados. A este panorama se suma la falta de una normativa clara sobre los estándares de acabado interior. Los revestimientos de paredes, los pisos laminados y los sistemas de fontanería son elegidos por su bajo precio, sin considerar su durabilidad. El resultado son viviendas que, a la primera lluvia, presentan humedades, que, tras el primer uso intensivo, ven sus pisos ceder, y que, con el paso del tiempo, requieren reformas completas.
La industria, consciente de este ciclo, ha creado un modelo de negocio basado en el plan de mantenimiento que obliga al comprador a contratar servicios de la propia constructora para subsanar los defectos. Ahora bien, ¿existe realmente un secreto oculto que permita a los promotores ahorrar millones sin que el consumidor lo note? La respuesta es sí, y se llama economía de escala de la mediocridad. Al producir en masa componentes estandarizados y de bajo coste, se logra una reducción drástica del precio por unidad. Este modelo se sustenta en la aceptación tácita del mercado de que una vivienda aceptable es suficiente, siempre que el precio sea atractivo. La ilusión de la modernidad, con fachadas de vidrio y líneas minimalistas, sirve de cortina para ocultar la falta de solidez estructural. Así, el consumidor paga por la estética, mientras la calidad se sacrifica en el fondo. Ante este escenario, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué podemos hacer como compradores para romper este círculo de decadencia? Primero, es fundamental exigir transparencia en los materiales empleados. Preguntar por el origen de los ladrillos, por los certificados de resistencia del hormigón y por los protocolos de inspección. Segundo, buscar referencias de proyectos anteriores del mismo promotor, revisando reseñas y testimonios de residentes que ya han vivido la experiencia. Tercero, no temer a invertir un poco más en una vivienda que garantice durabilidad, pues el ahorro inicial se paga con reparaciones a corto plazo. En este punto, quisiera saber tu opinión. ¿Has vivido alguna vez en una casa que, a los pocos años, mostró signos de deterioro inesperado? Cuéntame en los comentarios, de verdad quiero conocer tu perspectiva. Si este análisis te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana para seguir descubriendo los entresijos de la arquitectura contemporánea. Y, por supuesto, si sientes que estas palabras resonaron con tu propia experiencia, dale like. Cada gesto ayuda a que más personas vean la verdad detrás de las fachadas brillantes. En la siguiente parte desglosaremos con mayor detalle los mecanismos de financiación que alimentan esta cultura del ahorro extremo, y cómo las políticas públicas podrían revertir la tendencia. Pero por ahora, reflexiona sobre lo que hemos visto, una industria que ha convertido el hogar en una mera maqueta, y un consumidor que, con la información adecuada, puede reclamar la dignidad que su vivienda merece. Continuaremos este viaje al corazón oscuro de la construcción, donde la promesa de solidez aún puede resurgir, siempre y cuando no dejemos de cuestionar y exigir. En los pasillos de la burocracia inmobiliaria se esconde una cadena de decisiones que, como una danza macabra, permite que el ahorro se convierta en la regla y no en la excepción. Empecemos por la figura del crédito hipotecario, esa herramienta que, bajo la apariencia de facilitar el sueño de la casa propia, se ha transformado en una palanca de presión para los promotores. Cuando un banco otorga una línea de financiación a una constructora, lo hace bajo la condición de que el proyecto se concluya en un plazo estrecho y con un costo por metro cuadrado inferior al promedio del mercado. Esa exigencia, lejos de ser una simple medida de competitividad, obliga a los desarrolladores a recortar en cada fase del proceso, desde la selección de los proveedores de hormigón hasta la contratación de los maestros albañiles. El resultado es una reducción de márgenes que, en la práctica, se traduce en la sustitución de materiales de alta resistencia por versiones más económicas, cuya vida útil se mide en décadas en lugar de siglos. A continuación, el mecanismo de la subvención indirecta. Los gobiernos, con la intención de promover la vivienda asequible, ofrecen incentivos fiscales a los proyectos que cumplen ciertos criterios de densidad y ubicación. Sin embargo, esas exenciones tributarias se convierten en un subsidio implícito para la reducción de calidad. Un promotor, al saber que parte de los costes será absorbida por la entidad pública, puede permitirse escatimar en la calidad de los acabados interiores, en la impermeabilización de los cimientos o en la instalación de sistemas de ventilación adecuados. La fachada sigue luciendo impecable, pero bajo ella se esconde una estructura que, con el paso de los años, mostrará grietas y filtraciones que los residentes tendrán que pagar por reparar. Otro eslabón de la cadena es la práctica del valor agregado artificial. En los catálogos de ventas, cada vivienda se presenta con una lista de extras, sistemas domóticos,
ventanas de doble acristalamiento, terrazas con vistas panorámicas. En la realidad, muchos de esos atributos son meramente estéticos o están instalados con componentes de bajo rendimiento. Las ventanas, por ejemplo, pueden ostentar la etiqueta de doble vidrio, pero el marco está fabricado en aluminio delgado que no garantiza el aislamiento térmico prometido. De ese modo, el comprador paga por una promesa de confort que nunca se materializa, mientras el promotor aumenta el precio de venta sin incurrir en costes reales de mejora. Los procesos de certificación también juegan su papel en este teatro de sombras. Las normas de calidad, que deberían servir como garantía para el consumidor, a menudo son cumplidas de forma superficial. Un edificio puede ostentar la certificación de cumplimiento de la normativa estructural, pero esa certificación se basa en inspecciones que se realizan una vez finalizada la obra, cuando ya se han cerrado los presupuestos y los recursos para corregir posibles fallos se han agotado. En esa fase, los inspectores, bajo la presión de los plazos y de los intereses económicos de las partes involucradas, pueden pasar por alto pequeñas irregularidades que, con el tiempo, se convierten en problemas estructurales graves. Si nos adentramos en la esfera de la planificación urbana, descubrimos que la zonificación y la densificación forzada son también instrumentos de ahorro. Al imponer límites de altura y de superficie construible, las autoridades obligan a los desarrolladores a maximizar el número de unidades habitacionales dentro de un mismo terreno. Esa presión lleva a la reducción de los espacios comunes, a la minimización de los patios y a la eliminación de zonas de amortiguación entre los edificios. El resultado es una concentración de viviendas que, aunque cumplen con los requisitos legales, carecen de los márgenes de seguridad que antes se consideraban esenciales para la durabilidad de la construcción. En el corazón de todo este entramado se encuentra la cultura del costo por metro cuadrado. Los analistas de mercado, al evaluar la rentabilidad de un proyecto, reducen la calidad a una simple ecuación: ingresos esperados menos gastos operacionales. Cuando el número resultante supera la expectativa de beneficio, el proyecto se aprueba. Esa ecuación ignora por completo el valor intangible de la solidez, la seguridad y la satisfacción del residente. El cálculo financiero se vuelve un mantra que justifica la sustitución de la piedra por el bloque de hormigón prefabricado, la sustitución del acero de alta resistencia por aleaciones más baratas, y la sustitución del diseño arquitectónico pensado por la producción en serie de módulos estándar. Ahora bien, ¿existen alternativas que permitan romper este círculo vicioso? La respuesta se encuentra en la transparencia y en la exigencia colectiva. Cuando los compradores solicitan información detallada sobre la procedencia de los materiales, la certificación de los proveedores y los resultados de las inspecciones intermedias, obligan a los promotores a documentar cada fase del proceso constructivo. Esa documentación, a su vez, sirve como arma para los organismos reguladores que pueden intervenir cuando detectan irregularidades. Además, la creación de plataformas colaborativas donde los propietarios comparten sus experiencias y denuncian los defectos comunes constituye una red de vigilancia que dificulta la impunidad de los constructores. Otro camino posible radica en la reconfiguración de los incentivos fiscales. Si los gobiernos condicionaran las exenciones tributarias a la obtención de certificaciones de sostenibilidad y durabilidad a largo plazo, los promotores tendrían que invertir en materiales de mayor calidad y en sistemas constructivos que reduzcan el consumo energético. De esa forma, el ahorro inicial derivado de la reducción de costes estructurales se vería compensado por beneficios fiscales que premian la solidez y la eficiencia. En este escenario, la vivienda no sería una mercancía desechable, sino un activo que genera valor durante generaciones. El papel de los profesionales de la arquitectura también es crucial. Cuando los arquitectos se convierten en defensores de la calidad, en lugar de ser meros intermediarios entre el cliente y el promotor, pueden influir en la selección de materiales y en la planificación de los espacios de forma que favorezca la resistencia estructural y la habitabilidad. La adopción de metodologías de diseño basado en desempeño, que evalúan el comportamiento del edificio bajo condiciones reales de carga y clima, permite anticipar problemas y corregirlos antes de que se materialicen en la obra final.
En este recorrido hemos desvelado los mecanismos ocultos que alimentan la cultura del ahorro extremo en la construcción de viviendas nuevas. Hemos visto cómo los créditos hipotecarios, los incentivos fiscales, la certificación superficial y la presión de la densificación convergen en un proceso que sacrifica la calidad en aras de la rentabilidad. Pero también hemos descubierto que, con información, participación y una reorientación de los incentivos, es posible revertir esa tendencia y devolver al hogar la dignidad que su nombre implica. Quiero volver a escucharte. ¿Has experimentado alguna situación en la que una supuesta casa de calidad revelara, tras los primeros años, grietas en las paredes o problemas de humedad? ¿Qué pasos tomaste para solucionar esos inconvenientes y qué aprendiste de esa experiencia? Deja tus comentarios, que cada relato enriquece el mapa colectivo de lo que está ocurriendo en nuestras ciudades. Si este análisis te ha abierto los ojos sobre los entresijos de la industria inmobiliaria, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana. Cada vez que compartimos una pieza de esta verdad, más personas pueden cuestionar y exigir un estándar de construcción que no se sacrifique en nombre del ahorro. Dale like si sientes que la información merece ser difundida. Cada gesto ayuda a que el mensaje llegue a quienes todavía creen que la fachada brillante es sinónimo de solidez. Para cerrar, recordemos que la arquitectura no es solo arte, sino también responsabilidad social. Cada ladrillo colocado, cada viga erigida, lleva consigo la promesa de un futuro seguro para quienes habitarán bajo su sombra. Cuando esa promesa se rompe, no solo se afecta a una familia, sino a toda la comunidad que depende de la estabilidad del entorno construido. Por eso, la vigilancia colectiva, la exigencia de transparencia y la presión sobre los decisores políticos son herramientas poderosas para que la calidad vuelva a ser el pilar fundamental de nuestras viviendas. Continuaremos explorando en los próximos episodios los casos concretos de ciudades que han logrado revertir la tendencia, los modelos de financiación sostenible y las innovaciones tecnológicas que están cambiando la manera de construir. Hasta entonces, mantén la mirada crítica y no dejes que la ilusión de la modernidad te ciegue ante la realidad estructural. La próxima vez que visites una casa modelo, observa más allá del brillo del vidrio y pregúntate, ¿qué hay detrás de esas paredes? El futuro de nuestros hogares depende de la respuesta.